Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Estas empresas que invierten y trabajan para el crecimiento de la aviación civil argentina auspician Conversaciones de alto vuelo. Aerotech Soluciones Aéreas, representante Tecnam y Trash Aircraft. aerotech.com.ar. AeroWise, redefinimos la experiencia de volar. Brindamos servicios aeronáuticos para vuelos internacionales. www.aerowise.aero. ARAVIA. ARAVIA, líder en repuestos aeronáuticos. Distribuidor oficial de importantes fabricantes. Amplio stock y el mejor servicio. aravia.com.ar. Cielo. Cielo, mantenimiento y venta de aeronaves. Representante Cirrus Aircraft. Más de 40 años al servicio del cliente. cielosa.com.ar. Helipower. Helipower. Brindamos el más completo servicio de mantenimiento, reparación y personalización de helicópteros. helipower.com.ar. Howard Johnson. Visita nuestros 40 hoteles por todo el país. Howard Johnson. Cerca tuyo, lejos de todo. Instituto de Derecho Aeronáutico como profesor de política aérea. Así que, y hoy es un día un poco especial, ¿no? Porque venimos a veces conversando nosotros de alguna manera sobre el transporte aerocomercial y lo que significa. A mí me gusta mucho que usted utilice un concepto que yo lo he tomado, lo he hurtado de usted o tal vez de algún otro que lo pudo haber pensado, que es esto de sistema de aviación civil. Bueno, básicamente sí, porque en definitiva lo que nosotros estamos analizando es un sistema completo que tiene que ver con la actividad de la aviación civil y tiene que ver también con la actividad de la aviación militar, o sea, el espacio aéreo es uno. Uh-huh. Y además, en el caso de los estados son parte de un convenio internacional, que es el Convenio de Chicago, que es el que regula la aviación civil, que es uno de los convenios más completos, más antiguo en vigencia, porque es del año 1944, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, y es el que regula toda la operación de las aeronaves alrededor del mundo. Si hay una identidad que unifica toda la actividad, es precisamente el Convenio de Chicago y sus anexos. Tiene una serie de anexos, que son los anexos que llamamos operativos, que tiene que ver con cada una de las actividades que se realizan en el vuelo, claro. Es decir, con distintos capacitación, información y demás. O sea que uno no hace lo que quiere, sino lo que debe, y dentro de parámetros internacionales que están unificados. O sea, se vuela igual en China que en Argentina, y las reglas son las mismas para todo el mundo, y todo el mundo tiene que respetarlas, y es lo que garantiza que la actividad se haga con unos márgenes de seguridad que son los que todos conocemos, que son sorprendentes. En realidad es un buen término, sorprendente, porque parecería una actividad riesgosa, que lo es, pero al mismo tiempo cuando uno ve los índices de siniestralidad que tiene la aviación, están entre los más bajos de todas las actividades humanas. Sí. O sea que es una industria y una actividad que ha sabido perfeccionar sus operaciones y perfeccionar sus sistemas y perfeccionar la capacitación y formación de la gente que tiene algo que ver con la aviación, porque no solo son los pilotos los que están a bordo, sino los que
regulan la actividad, los que controlan el espacio aéreo, los llamados controladores, y toda una serie de personas que saben cuál es su rol, saben qué es lo que tienen que hacer, están capacitados para hacer lo que tienen que hacer, y eso es lo que hace el milagro que funcione en la aviación de la manera que lo hace, ¿no? Qué linda la palabra convenio. Y sí, porque ese fue el resultado de un acuerdo de voluntades universal. Es interesante señalar que el Convenio de Chicago es el que tiene más signatarios, o sea, de todo el sistema de Naciones Unidas, que está la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la propia Naciones Unidas y demás, es decir, todos los estados, no hay prácticamente estado en el mundo que no sea parte del Convenio de Chicago, porque precisamente para que se pueda realizar la aviación, todos son partes importantes, desde una pequeña islita soberana en el medio del Pacífico hasta un territorio inconmensurable como puede ser el de Rusia o China o Estados Unidos o continentes enteros. O sea que ahí no hay nadie más que nadie y todos son necesarios para que la actividad se pueda desarrollar. Y es una armonía, la aviación es una armonía. Absolutamente, sí, requiere precisamente de eso, de que todo se haga de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a las regulaciones y que todo se haga de común acuerdo y sobre todo con flexibilidad e integralidad, o sea, tiene que ser una actividad integrada por todos sus componentes y al mismo tiempo con la flexibilidad necesaria como para que se pueda llevar a cabo sin inconvenientes. Con algunos referentes de la aviación, como la Federación de Aeroclubes, la Sociedad Argentina de Aviación, FEARCA, una serie de organizaciones, dibujamos en algún momento un iceberg donde la parte que emerge era la aviación comercial, pero la parte que está debajo era mucho mayor y tiene que ver con todo el resto de la aviación general, el trabajo por supuesto, aéreo. porque es donde se produce la formación, o sea, la primera aproximación normalmente está hecha sobre la base de las escuelas de aviación, de los aeroclubs y de la iniciativa que cada uno tenga en acercarse a la aviación. Y el trabajo por supuesto, aéreo. Depende, y el trabajo aéreo que lo definimos por exclusión, o sea, lo que no es transporte aéreo, trabajo aéreo, porque es inconmensurable. O sea, Sí. hay una serie de actividades que tienen que ver con el trabajo aéreo, que precisamente por eso se definen, no es transporte de personas o cosas. O sea, Claro. todo lo que no es transporte de personas o cosas es trabajo aéreo. Trabajo aéreo. Y después la aviación de turismo deportiva, digamos. Claro, sí, pero está también dentro de lo que es una actividad de tipo general, de lo que le llamamos aviación general. Lo cual suele aportar al PBI también. Por supuesto, es decir, todas son actividades que contribuyen al Producto Bruto Interno y sobre todo en materia de comunicaciones, en materia de transporte de personas, es decir, prácticamente la actividad humana en este momento es alrededor del transporte aéreo, ¿no es cierto? Es decir, lo que nos permite recorrer largas distancias, vincular pueblos, vincular familias, personas, y cada vez es más accesible a la mayor cantidad de gente. Es decir, una de las ventajas que puede mostrar el transporte aéreo en los últimos 50 años es la accesibilidad, es decir, Claro. Cada vez más gente se ha hecho tan económico, se ha hecho tan accesible que cada vez más gente tiene posibilidades de utilizarla y bueno, trasladarse y conocer. Nosotros hicimos una encuesta la semana pasada, de estas encuestas que se hacen por Twitter utilizando redes, que respondió bastante gente, sobre quién manejaba en la Argentina la aviación civil. Pusimos si era el ministro de Transporte, si era el superministro Massa o si era Viró con APLA o el senador Recalde. Y la gente, mayoritariamente un 38% en este caso, dijo que era el senador Mariano Recalde. Es bastante inusual, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la respuesta es inusual. Lo que pasa es que lo que hay que ver en la Argentina es, yo digo siempre que es una actividad que está balcanizada. También tendría que explicar qué es balcanizar una actividad, que es por la crisis de los Balcanes. La crisis de los Balcanes, desintegración. se disolvió Yugoslavia, o sea,
Y acá hemos conseguido que algo que desde el punto de vista del Convenio de Chicago que he citado es responsabilidad de los estados tener una sola autoridad aeronáutica, nosotros tenemos un montón de autoridades aeronáuticas, cada una se cree que es única y exclusiva, cada una se cree que puede establecer sus propias regulaciones y eso es lo que me permite a mí llamar la balcanización. Y además agrego otro concepto que es la sovietización, porque todas esas actividades y todas esas organizaciones a su vez tienen sindicatos, organizaciones gremiales que también se creen únicas y exclusivas y que son las que determinan si se pueden prestar o no los servicios, si se realizan o no. ¿Y quién? Que en la Argentina estamos en una suerte de gran anarquía en materia de transporte, de aviación civil, y obviamente las regulaciones que afectan a toda la colectividad que tiene que ver con el modo aéreo. Y eso es algo que evidentemente requiere una urgente solución, un urgente tratamiento legislativo y una unificación de criterios, ¿no es cierto? Es decir, de criterios y de organismos. Es curioso porque usted recién habló de la armonía, o usted utilizamos Bueno, ese término con la OASI y acá hablamos de... Es precisamente lo que nos falta. Nos falta armonizar todos esos organismos, cada uno con sus competencias, con sus especificidades, pero al mismo tiempo integrando un sistema que tiene que ser un sistema integrado, flexible y en permanente interconsulta. O sea, nadie puede decidir algo sin afectar a los demás y sin tener en cuenta las necesidades y los requerimientos de todos los actores que están involucrados en el tema de la aviación. Y en el mundo se ha ido abandonando lo que se pensaba a mediados del siglo pasado y los estados han estado siendo menos propietarios de líneas aéreas, la competencia se ha hecho más fuerte. Sí, bueno, ya los estados prácticamente no quedan estados que sean propietarios de líneas aéreas, hasta ni siquiera de prestaciones de servicios de control de tránsito aéreo, que en muchos países está privatizado. O sea que eso es una antigua circunstancia que respondía a criterios económicos de hace 50, 60 años. Y hoy ya y hasta de defensa. En algunos casos, pero ya, es decir, una línea aérea de transporte no tiene nada que ver con la defensa. O sea, a lo sumo podrá servir para transporte de tropas, pero en general, es decir, la aviación militar... más que había un concepto... un poco primario sobre lo que era la soberanía. Sí, bueno, había un concepto del poder único aéreo, que era un concepto de la época que los aviones servían para todos los propósitos. Eso ya es una cosa superada hace 80 años, o sea... Y hoy la competencia es... Y la competencia es una competencia abierta, es una competencia regulada, es una competencia donde sobreviven los más eficientes, los que se actualizan de acuerdo a los adelantos tecnológicos disponibles, es decir, una de las actividades que se ha desarrollado, sobre todo en los últimos años, en materia de adelanto tecnológico ha sido la aviación. O sea, volamos de manera completamente diferente a lo que volábamos ya no hace 50 años, hace 10 años. O sea, que los adelantos, y lo vemos también en la fabricación de las aeronaves. Las aeronaves consumen menos combustible, hacen menos ruido, son más benignas en cuanto a la emisión de carbono y demás. O sea, todo eso se ha ido de alguna manera mejorando. Sigue siendo uno de los factores de contaminación más importantes, obviamente, por el volumen de las operaciones, pero al mismo tiempo se ha ido morigerando todo el efecto negativo que tenía sobre el medio ambiente, y es una de las preocupaciones, no tanto la sostenibilidad, no solo la sostenibilidad del medio ambiente, sino también el uso de combustibles verdes, lo que llamamos los combustibles verdes, ¿no? Que eso se está avanzando también permanentemente. Uh-huh. Y en el caso de... nunca por ahí ha sido tan oportuno tenerlo de visita, porque justamente ayer salió llamémosle proyecto de ley de Máximo Kirchner respecto de Aerolíneas Argentinas, que parece, para todos los que estamos vinculados con la aviación, parece una cosa bastante extraña, fuera de... Sí, más que extraño, yo diría que es una rémora y al mismo tiempo un desconocimiento, porque en realidad Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima desde el año 1991, o sea que chocolate por las noticias, ya sabemos que es una sociedad anónima cuyas acciones sí han ido y vuelto del sector privado al Estado y pueden ser objeto, obviamente, de transacción y volver a ser a manos privadas. O sea que en realidad como proyecto es un proyecto, yo diría, anacrónico, que obviamente el único destino es tratar de salvar la caja
de manera que no se pierda esa caja para los que la detentan en este momento y la usan, ¿no? Y usted como jurista y como persona que conoce la aviación comercial tan detalladamente, ¿qué viabilidad le ve al proyecto? Yo creo que el proyecto no tiene ninguna viabilidad, primero y principal, porque bueno, no cuenta el actual oficialismo con las mayorías necesarias como para que esto sea tratado en el Congreso. Y segundo, que como dije al principio, es un proyecto absolutamente anacrónico y que va en contra de lo que es el negocio aerocomercial en el mundo en este momento, ¿no? Es decir, yo creo que las únicas empresas estatales que quedan son, al menos en Latinoamérica, es Cubana de Aviación, BOA, que es la de Bolivia, y algún engendro venezolano, que no me acuerdo cómo se llama, que es los que tenemos el avión todavía acá. Pero después en el resto de los países son empresas privadas. Sí. Y además son empresas transnacionales, o sea, son empresas que tienen capitales de distintos orígenes. Sí, Que sí. eso pasa en todo el mundo, o sea, no es un fenómeno Sí. exclusivamente... Y con muchos modelos. Exactamente, es decir, lo que se busca es una economía de escala y por supuesto, de acuerdo a los mercados que una línea aérea va a atender, es el tamaño de empresa que necesita, los requerimientos. Y hay que imaginar que la aviación es mano de obra intensiva y calificada, o sea, necesitamos muchísimo personal para muchísimas actividades que además son muy calificados y costosos, y al mismo tiempo una inversión en material, aeronaves, servicios, todo tipo de elementos que hacen a la aviación que también son de alto costo. En consecuencia, son inversiones muy importantes y al mismo tiempo el margen de rentabilidad es un margen de rentabilidad en términos comparativos con otras actividades bastante marginal, 2-3% sobre la inversión en capital. O sea Hay que ser muy eficiente. que hay que ser muy eficiente, hay que ser muy eficaz y obviamente no se puede perder plata, ¿no? Claro. Ayer yo soy, como economista, he tratado de investigar porque me apareció un término nuevo. Hay una métrica de la industria que esgrime el señor Pablo Viró, el comandante Sí, Pablo habría que Viró, que no la preguntarle a él qué es comprendo. lo que entiende por métrica de la industria, que no sé qué es, y al mismo tiempo de dónde saca los datos que en general utiliza, porque no tienen nada que ver con los datos que se manejan a nivel internacional en la aviación, que son los datos que maneja OASI, que maneja la IATA y que todos conocemos. O sea que en esto no hay ningún misterio. Los balances de las compañías aéreas se publican ampliamente, todo el mundo sabe quién gana, quién pierde, cuánto ganó, cuánto perdió y el impacto que tiene sobre el resto de la economía. O sea que el problema no es el impacto que tiene sobre el resto de la economía, sino cuánto cuesta esa compañía aérea, porque otra compañía aérea a lo mejor puede tener el mismo resultado en cuanto a impacto positivo en el PBI, en la economía de un país, sin que irrogue ningún tipo de costo al Estado, ¿no? Claro, claro. O sea que Y esa cuenta de que aportamos tanto y el beneficio es entonces descuénteme lo que me aporta en subsidios porque yo le doy más a usted, eso la verdad que es una cuenta de almacenero que no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, ¿no? claro, en el mundo los CEO, los presidentes de las empresas, los presidentes de directorio tienen que responder a los accionistas. Y Absolutamente. si los accionistas no están conformes, los Lo, remueve. lo remueven rápidamente, sí, sí. Eso ¿No? a nadie le Pagan tiembla el pulso. dividendos, ¿no? A nadie le tiembla el pulso. Lo Y que, además lo que se buscan son resultados. O sea que el que no ofrece resultados, nosotros fíjense que llevamos invertido desde la reestatización de las acciones de Aerolíneas Argentinas 8.400 millones de dólares. Con 8.400 millones de dólares mandábamos 2 sondas a la Luna y media. 2 sondas y media a la Luna. Cuando vemos que otras empresas no tienen esos resultados y esos pasivos, porque además hay un pasivo, además hay un... además de comprar varias compañías eficientes. Por supuesto, por valor de libro podríamos adquirir fácilmente el grupo LATAM, que está más o menos en ese orden de magnitudes, parte de American Airlines, es mayor el valor del libro de American Airlines, y nosotros, bueno, estamos en donde estamos, ¿no? Sí, y O sea que no solo hace falta ser eficiente en cuanto a la prestación del servicio, sino tiene que ser eficaz en cuanto a la utilización de los medios disponibles. Y Aerolíneas Argentinas lamentablemente tiene 3 factores que son muy negativos. Por un lado, tiene unos ingresos medios bajos, tiene una estructura que está absolutamente sobredimensionada para los servicios que presta
Y finalmente tiene una baja productividad en todos sus elementos, es decir, en la utilización de las aeronaves, en la utilización de sus instalaciones, en el rendimiento de su personal, tanto de mantenimiento como el personal de vuelo. Es decir, todo eso configura un cuadro de situación que se ve claramente reflejado en el estado de sus balances. Es decir, una empresa que necesita 600 millones de dólares para funcionar no es una empresa. Claro, yo le pedí que me facilitaran el plan de negocios de la nueva carguera, digamos, que no es la primera, Sería interesante conocerlos. no es la primera vez que Aerolíneas intenta hacer el negocio de la carga, ¿no? Exactamente, sí, ya lo hizo en la época del Estado, cuando tenía un 707 afectado a servicios internacionales de carga, que no fue bueno. Después hubo otros intentos en la época de Marzán, en distintas épocas, y los resultados siempre han sido muy, muy malos en general, porque en definitiva, si pensamos en carga de cabotaje, sí, básicamente es el mercado del electrónico de Tierra del Fuego, o sea que está dependiendo a su vez de otro negocio también subsidiado, porque sabemos que la armaduría esa que hay en Tierra del Fuego de equipos electrónicos no se justifica desde el punto de vista económico, se justifica desde un punto de vista político, si se quiere, económico, social, darle trabajo a gente que vive ahí, pero en definitiva desde el punto de una racionalidad estrictamente económica, es decir, si el mercado es el mercado principal, es el Buenos Aires y el centro urbano del país, no tiene sentido que Claro. la electrónica primero se importe desarmada, se arme Tierra del Fuego, que es al extremo sur de la Argentina, y se la traiga al mercado, que es el mercado de Buenos Aires. O sea, como negocio es toda una locura, es un disparate. Hace unos años leí varias veces para comprenderlo lo que era un trabajo del señor Lipovich. Sí, perdón, que es el vicepresidente actual de Aerolíneas Argentinas, donde él también, tal vez surja de ahí lo de la métrica, ¿no? Hacía un estudio de cómo impactaba en el trabajo de los argentinos, etcétera. Yo nunca lo pude seguir demasiado, digamos, había puesto bastante empeño, pero creo que todo tiene que ver con tiene como hay una suerte de ideología detrás de todo esto. Y a mí me hace acordar a un comentario del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando dijo que si hubiera tenido Lenin computadoras, no hubiera fracasado la Revolución Rusa y no hubiera fracasado el plan económico colectivista de la Revolución Rusa. Claro, es decir, son conceptos que en realidad es lo que está demostrado que no son los que funcionan en el mundo, claro, en ninguna parte, porque ni siquiera los chinos utilizan esa metodología. No, hay cosas que son. Y después tenemos en el mercado empresas que en términos muy coloquiales o de barrio, diríamos, la van peleando duramente con sus aviones y les cuesta pagar los leasing. Claro, porque después están todas las contingencias propias de una economía que es una economía absolutamente desequilibrada, como es la economía argentina. Es decir, nosotros sabemos ya no que no podemos pagar los leasing de los aviones o traer los repuestos, sino que ni siquiera ya estamos pudiendo importar los medicamentos necesarios para la salud, porque no hay fondos disponibles para las importaciones que estamos mencionando. Hay otros que sí son amigos de alguien y que entonces consiguen el famoso dólar que el resto de la sociedad argentina productora de bienes no consigue, ¿no? Claro. O sea que eso tiene parte que ver también con un descalabro de tipo económico generalizado que de alguna manera todos sabemos que tiene que terminar ordenándose, porque no es el único país con Sudán, Libia y no sé qué otro, de más o menos esas características, que está con una inflación de cerca del 140% proyectada, como estamos en la Argentina, ¿no? Cuando ya sabemos lo que pasó y los que tenemos algunos años, ya toda esta película ya la vimos y ya sabemos cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. Sí, y en el mundo hay empresas como IB que responde a Embraer y que logra una alianza con United para hacer transporte aéreo urbano, y en Alemania Volocopter, y en otras partes, y están pensando en la aviación eléctrica, despegue y aterrizaje vertical. Sí, pero cosas más sencillas, es decir, funcionan los trenes en el mundo. No, pero lo que quería referirme específicamente es cómo la línea aérea
está metiéndose en la innovación permanente, ya no solamente en el avión en sí, sino en pensar el transporte de una manera. Claro, en otros modos de transporte que tienen que ver también con el transporte de las personas, o sea, no necesariamente exclusivamente a través de una aeronave, sino de otros artefactos, por llamarlo de alguna manera, que tienen algún tipo de vinculación con el concepto tradicional de aeronave, pero stricto sensu tienen una serie de características que las diferencian, aunque sea también trasladar personas a través del espacio aéreo, ¿no? Ahora, esto nos prueba el pensamiento inverso de Kicillof, digamos, porque Lenin nunca hubiera tenido computadoras porque nunca nadie las hubiera inventado, hubiera tenido el incentivo de inventarlas. Y en este caso, en la aviación, sí hay incentivos para pensar en un modo o ampliar el modo o hacer directamente un modo totalmente distinto. Absolutamente, sí, sí. ¿No? Es curioso eso, sí. llama la atención un razonamiento que parece demasiado, no quisiera calificarlo de ninguna manera, pero que no parece actual por lo menos. Sí, desde ya actual no es. En general las tendencias son otras completamente diferentes y con otros criterios, ¿no? No son los criterios que estamos viendo en estas personas que hemos mencionado. Yéndonos un poquito a Europa, vemos que hay una ola de huelgas en los controladores de tránsito aéreo, en algunos pilotos, en personal, en distintos sectores de la aviación, que están reclamando por, probablemente con cierto criterio de justicia, por retomar el curso de los salarios previos a la pandemia y actualizarlos. Eso en Europa. Mientras que en Estados Unidos acaban de cerrar varios acuerdos de los gremios con las aerolíneas que son fantásticos, ¿no? Que llevan a la profesión a un nivel que hacía rato no se veía. Bueno, en el caso de Estados Unidos es muy interesante sobre todo ver que durante la pandemia en Estados Unidos no se interrumpieron los servicios, se prestaron normalmente con todas las características de los servicios en cuanto a la protección de las personas y demás, pero los servicios siguieron funcionando, con lo cual es una industria que no sufrió tanto el impacto negativo de la cancelación de los servicios como sufrieron, por ejemplo, en el caso de la Argentina. Ese es un punto. Y el otro punto que me interesa destacar en Europa, y sobre todo con estas cuestiones de las acciones de los gremios sobre el transporte, es que todas las medidas de acción directa que se toman en Europa son medidas que, para empezar, respetan un porcentaje de la realización de los servicios, o sea que no es paro total, sino que son paros parciales o de parte de la actividad, y al mismo tiempo son anunciados, o sea, nadie llega al aeropuerto y se encuentra con que no hay vuelos. Ese es un fenómeno pura y exclusivamente criollo, no existe en el mundo eso. En el mundo lo que existe son servicios esenciales, entonces todo el mundo tiene derecho a huelga y derecho a protestar y derecho a hacer todos los reclamos que quiera, pero dentro de ciertos parámetros que no afecten de modo sustancial o sustantivo al resto de la comunidad, sino que la comunidad pueda de alguna manera tomar las medidas preventivas conociendo que va a tal día o tal fecha no se van a prestar la totalidad de los servicios, sino parte de ellos. Claro. Pero estas cosas que vemos acá, que uno llega al aeropuerto y se encuentra con que están de asamblea o todos esos subterfugios que utilizan, que en realidad la asamblea es no por un problema de ese gremio en ese momento con esa empresa, sino porque otro gremio de otra compañía o de otra prestación, o no les gusta el convenio colectivo de los demás, o pretenden tener un monopolio exclusivo, privilegios Intercargo. exclusivos. Todo eso es criollo. Eso en el mundo no existe. Claro. Y es desorden, obviamente, ¿no? Es falta de disciplina social, falta de disciplina gremial, falta de conciencia cívica, porque en definitiva estamos afectando los derechos de los demás. Pero bueno, el piquete es eso, ¿no? En un trabajo suyo, que leí no hace mucho tiempo, hablaba de declarar directamente servicio esencial, o por lo menos que un porcentaje del servicio sea esencial para una reforma futura de todo el sistema de aviación. Por supuesto, sí, por supuesto. Es decir, lo único que tenemos bajo el sistema de servicio esencial es la prestación de los servicios de los controladores aéreos. Claro. Pero el resto del sistema está liberado de esa característica del servicio esencial, que insisto, no es un invento
no es nada nuevo, es decir, es lo que existe en el mundo. El mundo funciona de esa manera. Claro. No funciona de prepo y tomando de rehén a los pasajeros o a la gente que toma un colectivo Tránsito. o un subte, o cerramos los molinetes o paramos los vuelos o estamos de la asamblea. Cuándo va a terminar no sabemos. Todo eso es que es característica propia de nuestro desorden, ¿no? Usted ha sido funcionario público, es una persona vinculada inclusive a algunos equipos de trabajo. ¿Cómo ve a la política pensar, o si existe inquietud en pensar a la aviación civil como sistema que hablábamos hoy, o si solamente están preocupados por el tema de Aerolíneas Argentinas? Bueno, yo he escrito un artículo que se llama El mal llamado caso Aerolíneas, Ese es el que leí. porque todo el mundo piensa que el tema de la aviación en la Argentina es el caso de Aerolíneas Argentinas. Y en realidad el caso de Aerolíneas Argentinas, yo le digo a mis alumnos, es como tener un zoológico con un dinosaurio. El dinosaurio sí es un animal muy atractivo, muy grande, come mucho, se lleva gran parte del presupuesto, molesta a los otros animales con su propio desplazamiento, porque es tan grande el dinosaurio que los otros animales más pequeños sufren los desplazamientos del dinosaurio. Pero es un zoológico. Claro. Y en ese zoológico hay otros animales, otras plantas, y todo debe ser atendido. En consecuencia, es decir, es un mal abordaje entrar por el tema de Aerolíneas Argentinas. Lo que tenemos que hablar es cómo reordenamos la aviación civil en la República Argentina, cómo la hacemos más flexible, más competente, cómo prestamos servicios a la comunidad, no solo a la comunidad aeronáutica, sino a la comunidad en general, porque en definitiva la aviación es un servicio. Y el servicio es facilitarle la tarea, o facilitarle el traslado, o facilitarle su comercialización al resto de la ciudadanía, ¿no? Ese concepto de servicio me parece que hay que tenerlo muy incorporado, porque estamos al servicio de, no nos servimos de. ¿Y nota en los sectores políticos interés? Yo diría que hay ahora un interés creciente, porque obviamente las cifras de subsidio de Aerolíneas Argentinas era una situación donde el déficit fiscal es uno de los puntos neurálgicos de cualquier estructuración de un programa económico con alguna viabilidad de éxito en el futuro, pesa. Entonces, bueno, ahí hay un interés. Ahora, también veo que todo el tema transporte en realidad no es un tema que esté en la discusión pública, es un tema en el cual discutimos los que estamos involucrados en el transporte o que somos especialistas en temas de transporte o demás, pero no es un tema de discusión pública. Cuando debiera serlo, porque tenemos un país muy extenso, tenemos una población que está distribuida a lo largo y a lo ancho del territorio, y además concentrada en una punta, pero desconcentrada en el resto, o sea que desde el punto de vista de lo que es un modelo gravitatorio tenemos dificultades, porque no tenemos las densidades de tráfico equilibradas que permitirían facilitar cualquier tipo de combinación en materia de transporte. No hablo solo de aéreo, hablo de ferrocarril o del que sea, ¿no? Todos sabemos que bueno, el ferrocarril es competitivo hasta 600 kilómetros. Después de los 600 kilómetros en un país con las distancias de la Argentina, el modo es el modo aéreo.